Hoy Julio Pradera comparte su alegría de vivir a través de la música. Aunque su vida no siempre fue así de apacible. Yo necesitaba consumir. Mi cuerpo me lo pedía. Nadie pensó, ni siquiera yo mismo, que hubiera podido estar sobrio algún solo día, ¿no? O sin ingerir pastillas y cocaína. Soy Julio Pradera, soy un adicto en recuperación. Ya era un consumo irracional, era un no contacto con la realidad, tratando de sobrevivir para la siguiente dosis, ¿no? Fue donde me di cuenta que la cocaína era la que me había destrozado, ¿no? Sentí que el corazón me explotaba. Lo único que se me ocurrió fue caminar. No sé qué pasó durante ese tiempo. Yo iba dando tumbos al principio. No me detuvo nadie. Con una sensación de querer morirse, con una sensación de abandono, una sensación de derrota. Ese es el fondo. Ese es el fondo. En la adolescencia fantaseaba con la música. Mi hermana tenía una guitarra y ahí ponía yo los primeros acordes. Me tardé mucho en aprender guitarra, pero sin embargo llegó un momento en que llegué a tocar la guitarra aceptablemente. Julio era un poco retraído, no le gustaba hablar en público, sin embargo cuando tocaba la guitarra se transformaba y ya era otro. En las fiestas sobre todo, pues era bastante popular. En la guitarra yo encontré una parte importante que conseguía el aplauso o la aceptación de la gente y conseguí además interpretar algo de la música de los grandes que a mí me gustaban. Me hacía sentir como ellos. La pasábamos muy divertidos y pues ahí siempre se favorecía que había alcohol. Era casi un chiste. Pero la realidad es que él siempre tomaba un poco más que nosotros. En el caso de Julio creo que pues ahí empezaron los excesos, en esa época precisamente. Empecé a ver que Julio ya tomaba de más, se empezaba ya a pasar en las fiestas y ya empezaba a arrastrar la voz. Llegar un momento en donde por las horas o por la cantidad de alcohol ingerida la gente pues ya se iba, ¿no? Yo no, yo seguía. Yo quería ser más rudo o quería dejar a mis amigos normales abajo. Hay una no aceptación a la vida y al no aceptarme como yo era, buscaba otros caminos. Y esos caminos que busqué fueron erróneos. Venga. Me fui a estudiar a Monterrey.
terminando la preparatoria. En una Semana Santa fue a visitarme un amigo y de ahí nos fuimos a la parte de Reynosa, cerca de Reynosa. Y llegamos a una cantina que estaba como en despoblado. Llevábamos un ritmo de tomar muy fuerte. ¡Salud! Entonces, no sé si hubo una pelea, no sé si... ¿Qué pasó adentro de la cantina? No lo recuerdo. Lo único que sí recuerdo es que estábamos todos en mi coche, llenos de sangre. Fue un episodio muy extraño, pero ¿qué pasó? No te lo puedo decir. O sea, es un blackout completo. Ya no teníamos dinero para gasolina, fuimos a una gasolinera, cargamos gasolina y nos escapamos. Es arrancar el coche y vámonos rápido. Te metes a una avenida, una gente quería cruzar y veníamos nosotros rápido. ¿Qué hiciste? ¡Vámonos! Nos lo llevamos y lo matamos. Fuimos a esconder el coche y a la semana siguiente fueron por nosotros directamente. Nos metieron a la cárcel. Viví muchos años haciendo esto de tratar de compensar a la familia, aunque fuera económicamente. Siempre tuve el remordimiento que habíamos matado, imprudencialmente, pero lo matamos. Fue una consecuencia muy importante que tuve del alcohol, ¿no? Sin embargo, no fue suficiente, ¿no? Recuerdo que tenía mucha angustia y empecé a consumir pastillas para dormir porque yo no dormía. La pastilla que yo tomaba era Ativan de 2 miligramos y era diario. La botella y las pastillas fueron mis compañeras. La mezcla de alcohol y pastillas para dormir se disuelve en el aparato digestivo y viaja hasta el cerebro, anestesiando el sistema nervioso central. La respiración se torna más lenta y el corazón late más despacio. El potente efecto depresor de esta combinación puede ocasionar la muerte por paro cardiorrespiratorio. Me dolía vivir y con alcohol y con pastillas, pues yo podía vivir. Sin eso regresaba al Julio temeroso, regresaba al Julio miedoso, regresaba al Julio que no podía hacer las cosas, que no tenía la iniciativa para trabajar. Todo eso desembocó en el divorcio. Después del divorcio, mis hábitos de alcohol y pastillas siguieron y a los antros que yo iba eran los peores que había. Los más baratos, los más sucios, inclusive los más peligrosos, ¿no? Mi casa se convirtió en una especie de open house y ahí entraban y salía todo el mundo, ¿no? Yo estaba en la casa, estaba con una amiga y estábamos bebiendo y oyendo música. Finalmente saca un sobre. Y en ese sobre, en un papel, venía cocaína.
El alcohol tiene como característica que lo primero que inhibe son los lóbulos frontales, que son la parte anatómica en nuestro cerebro que se encarga de inhibir nuestras conductas. Si a esto le añadimos la cocaína, que probablemente es uno de los psicoestimulantes más potentes que conocemos, el individuo experimenta una sensación de gran euforia y aparte tiene la capacidad de seguir bebiendo. No tenía pensado probar la cocaína, no estaba muy metido en drogas. Para mí el alcohol no era un problema de adicción, para mí las pastillas tampoco eran un problema de adicción, puesto que me las daban para dormir. Cuando ya la probé 3 o 4 veces seguidas, me enganché terriblemente a la cocaína. Por supuesto, si metía más cocaína, necesitaba más pastillas para dormir. Si tomaba una botella de alcohol, pues tomaba botella y media. Al principio fue 1 gramo y ese gramo duraba 3 semanas, después ese gramo duró 1 semana y bueno, luego no duraba ni 2 horas, ¿no? Julio Pradera consume alcohol desde que era adolescente. Combinado con los tranquilizantes, resulta un cóctel que amenaza su estabilidad. Cuando conoce la cocaína, queda fascinado por los efectos. Estás triste o estás en esto, te pones la cocaína y inmediatamente te levanta el ánimo, ¿no? Los sentidos vibraban más. Hacías las cosas más rápido, mejor. La cocaína inhalada pasa a la sangre a través de la mucosa nasal y llega al cerebro. Ahí actúa sobre la dopamina, una sustancia que nos hace sentir bien. La cocaína hace que la dopamina se acumule entre las neuronas. Cuando el cerebro detecta esta acumulación, desencadena una reacción intensa de placer. Toda la familia vivía del negocio del abuelo, que era un molino de trigo. En el molino de la familia necesitaban a alguien que creciera las ventas del molino, ¿no? Y Julio empezó a trabajar en esa parte y sí era muy bueno en la parte que lo que él hacía, ¿no? Siempre me gustó vender y cobrar. Me gustaban mucho las relaciones públicas. Me la pasaba básicamente entre bancos y clientes, en restaurantes, emborrachándome con ellos, consiguiendo créditos más baratos. Ese era lo que yo creía que era mi negocio. Y yo creo que Julio adoptó una de esas prácticas porque a mi papá le daba muy buen resultado porque era un excelente vendedor, ¿no? El hábito de mi papá era que todos los días llegaba a la casa, pedía 1, 2, 3, 4 whiskies. Y ese tipo de problemas empezaron a trascender a la familia. Empezamos a tener ya problemas muy severos en la familia con el molino, hasta que finalmente se vende el molino. Y cuando pensamos en poner un negocio, pensamos en un bar de tapas. Y él tenía su negocio, que era un restaurante, un bar, y yo creo que ahí fue también donde tuvo mucho contacto con cuestiones mucho más fuertes. Por favor, pido su atención de todos ustedes. Aquí Mercedes, Ruano. Y bueno, hagamos un brindis. Nunca me imaginé que yo estaba colaborando para hacer más fáciles las cosas para mi hermano. Salud. Y teníamos una afluencia importante de gentes. De comensales iban gente 3, 4, 5 veces a la semana. El concepto era bueno. Lo llamaban a él a algunas entrevistas de radio, de televisión, como un empresario. Qué bueno que empezaban este tipo de bares en México. Y al mismo tiempo pues se amenizaba con música. Él tocaba
Ya se sospechaba que él también andaba en algo más fuerte, porque pues él aguantaba despierto 2, 3 días y nadie en su juicio normal puede aguantar eso. Había una doble vida dentro de ese mismo lugar y tendría que haberlo protegido como si fuera mi casa, pero no, ya traía un nivel fuerte de alcohol y cocaína, ¿no? Al principio no lo noté tanto, después ya tenía un problema mucho mayor de adicción sobre la cocaína y ya lo empecé yo a ver que ya estaba perdiendo el piso. En el caso de la guitarra yo creía que tocaba mucho mejor y yo me sentía Hendrix, ¿no? Bajo los efectos del alcohol y la cocaína y yo me sentía rockstar, ¿no? Que no era un concierto o un show a gusto, más bien era un ridículo francamente feo, ¿no? Y la verdad es que es muy triste ver a alguien que tú quieres haciendo el ridículo de esa forma, ¿no? Yo creo que mi hermano se pasó mucho tiempo mintiéndose a sí mismo y pensando que no estaba mal. Yo creo que de repente se metió en una vorágine que ya no pudo salir. Te vas metiendo más en el hoyo, ¿no? Porque te vas haciendo mucho más dependiente y una vez enganchado, mañana lo dejo, pero nunca llegó ese mañana. Ni en el alcohol, ni en las pastillas y mucho menos en la cocaína, ¿no? Tras el hundimiento de la empresa familiar, Julio Pradera abre un bar con su hermana. Al mismo tiempo consume cocaína, tranquilizantes y alcohol, una mezcla explosiva que lo vuelve imprevisible. Bueno, hagamos un brindis. Salud. Salud. Todo venía junto, la pastilla, la cocaína y el alcohol. Cualquier cosa que me enervara era lo que yo necesitaba. Eso era lo que yo interpretaba. Y la camarilla de amigos que también estaban en lo mismo, pues ese era mi punto de referencia, ¿no? Yo creo que fui muy necio, fui muy testarudo, fui muy soberbio al pensar que a mí no me iba a pasar nada y que toda la estela que yo traía de dolor era normal. Con la misma gente que tocaba y con la misma gente que consumíamos cocaína, fuimos en una ocasión a Acapulco y llevaron el LSD. En teoría todo estaba bien, todo estaba controlado. Me empieza a dar una reacción que yo no controlaba, una reacción rara, una reacción de miedo. Yo empecé a tener un mal viaje con el LSD. Estaba agarrado de la orilla de la alberca y yo no quería que ni se moviera el agua. El terror que sentí esa vez es indescriptible. Esa sustancia me ganó y me puso muy mal. Y no solo me puso muy mal, duró muchísimas horas. Rara vez el ácido provoca alucinaciones. Más bien provoca un estado como de desrealización y despersonalización que también los terapeutas le llamamos fragmentación del yo. El sujeto no está seguro hasta dónde él es él y las demás personas son parte de él. El LSD depende de los dolores que traigas y de los demonios que traigas, ¿no? Entonces yo creo que traía muchas cosas. Fue otro aviso, como muchos otros que había recibido. Mucha gente, a lo mejor con una cosa de esas se entiende, ¿no? Yo no era suficiente esa parte.
el mismo grupo de gentes propusieron consumir éxtasis. Entonces uno de ellos lo había consumido, decía que era muy bien. Yo tenía un poco de miedo por la experiencia que había tenido con el LSD. Sin embargo, lo probé. El éxtasis entra a la sangre por los intestinos y llega al cerebro, donde aumenta la cantidad de serotonina que fluye entre las neuronas. El exceso de serotonina intensifica las sensaciones en el cuerpo. Por ello, esta droga se asocia con un mayor placer sexual. Me gustó muchísimo, es una droga que me hacía muy sensible, le llaman la droga del amor. Y efectivamente sí, sientes mucho amor por cualquier gente, te sensibiliza todo el cuerpo y bueno, tienes una sensación de bienestar impresionante. A algunas gentes les da por bailar, a mí me dio por tener relaciones y bueno, era lo que yo hacía con el éxtasis. Y posiblemente era lo bestia, ¿no? Una droga que me fomentaba eso. Antes de que se le pusiera en la calle de nombre éxtasis a esta sustancia, se le quería poner empathy, porque habla precisamente de esta capacidad como de empatogenía, de percibir mejor a la otra persona. Los pacientes que llegan a la consulta o a la sala de urgencias por haber consumido esta sustancia es porque estuvieron bailando en una fiesta durante 48 horas seguidas sin haber consumido líquidos. Donde después ya llegaba la cocaína, donde después llegaba el alcohol. Era una locura, ¿no? Eran unas fiestas muy, muy fuertes. Había llanto, había arrepentimientos, había gente que tenía sus regresiones a la niñez. Vienen a mi casa. Que aunque le estuvieras metiendo cocaína, el cuerpo llegaba un momento en que tronaba, ¿no? Algunos tronaban al segundo día, otros tronaban al cuarto, otros tronábamos al sexto, porque éramos muy rudos, ¿no? Y hubo gentes que participaron en esas fiestas que están muy mal, algunos están locos, otras gentes están muertas. Eran niveles muy fuertes. El pago que tenías después era tremendo. Físicamente me sentía morir. Y aparte una depresión tremenda. Yo compensaba la depresión con antidepresivos y con pastillas para dormir. Era una locura, era un ritmo de vida que, bueno, más bien un ritmo de muerte. Julio Pradera es un adicto a la cocaína en plena progresión de consumo. En fiestas salvajes de LSD y éxtasis, se asoma a la locura, pero no está dispuesto a frenar. Y siempre regresa a la cocaína como su motor. La cantidad de cocaína que empecé a consumir. En los baños consumía cocaína, en la oficina consumía cocaína, en donde fuera yo consumía cocaína. Necesitaba más pastillas para dormir. Si tomaba cocaína, si tomaba una botella de alcohol, pues tomaba botella y media. Ya lo sentía como abandonado. Él no tenía ilusión por nada más. Solamente estaba enfocado a las drogas y al alcohol. Ya había cambiado en varias ocasiones de trabajo. Cada vez me iba más para abajo, pero sí recuerdo que iba muy mal. El bar era como la piquera de cualquiera, ¿no?
de los que estábamos ahí, como el antro, digamos, de cualquiera. Disponíamos de la hora de salida, disponíamos de los meseros, disponíamos de las botellas. Traía un problema de peso muy fuerte, no comía, estaba todo el día a base de alcohol y cocaína. Estaba cadavérico, ¿no? Una vez que el sujeto ha desarrollado la dependencia a la cocaína, empieza a perder peso. Sabemos de la existencia de una proteína que se llama caquectina, que es una proteína que genera caquexia y es un estado de una desnutrición absoluta y que de no atenderse adecuadamente puede llevar a muerte por desnutrición. Yo ya lo veía sumamente dañado, ¿no? Económicamente, físicamente, moralmente, anímicamente, laboralmente. Llegó un momento que no le podías decir nada, porque cualquier cosa que le dijeras era una reacción agresiva, ¿no? ¿Qué? Ya no podíamos seguir ni pagando los sueldos, ni pagando los impuestos, ni pagando todo. No nos quedó más remedio que cerrarlo. Nos quedamos al menos una mano atrás y una adelante, ¿no? A buscar trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues teníamos todavía deudas y teníamos que sobrevivir. Dejé de atender las ocupaciones tradicionales, como es la tarjeta de crédito, como es la luz, como es la muchacha, como es esto. Dejé de pensar en eso. Y simplemente yo empecé a destinar todo el dinero a cocaína. Teníamos una cuenta de ahorros, entre los dos mancomunada, y cuando quisiera recoger mis ahorros ya no tenía nada. Julio dijo que le robaron la tarjeta. Por supuesto que después de muchos años te das cuenta que no le robaron ninguna tarjeta, sino que se lo gastó. Julio ya había caído en una fase en donde había perdido todo. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. Es que no somos amigos, ¿hace cuántos años nos conocemos? Es un favor, nada más. Y él me llamaba solamente cuando tenía una necesidad económica para un préstamo. O sea, una llamada de Julio era un problema. Lo necesito, güey. Y además acudía conmigo para ver si yo le hacía alguna receta de algún somnífero. Me decían, es que no puedo dormir y no está mi médico, hazme una receta. Sí. Era una desesperación por conseguir lo que fuera, porque era la falta de dinero, pero al mismo tiempo era la necesidad de consumir, la necesidad física de no sentirse mal. Y aunque yo sabía que al consumir me iba a sentir mal, yo necesitaba consumir. Mi cuerpo me lo pedía. Y ahí fue donde cortamos de tajo y nos separamos muchos años. Uno de los aspectos muy notorios de los usuarios de cocaína cuando han desarrollado un problema adictivo tiene que ver con los cambios que experimentan, y muchas otras relaciones que lleva el individuo se van a ver trastocadas por esta dependencia a la cocaína. Conservé las guitarras y el departamento. Todo lo demás lo fui deshaciendo, lo fui haciendo polvo, digamos. Efectivamente, Julio se quedó sin nada. ¿Qué fondo iba a necesitar yo para poder entender que yo llevaba una existencia errónea? Faltó destruirme más, faltó conocer fondos más dolorosos. Faltó hacer cosas peores, faltó estar cerca de la muerte, ¿no? Yo no le veía buen fin. En esa época yo pensé que si no tenía una solución radical, él iba a morir. Julio Pradera ha consumido drogas durante casi 2 décadas. Su comportamiento y su juicio van degenerando hasta que deja de ser funcional. Después del alcohol y los calmantes, ahora es un adicto profundo a la cocaína. Aquí pasé los peores años.
Me pasé 2 años allá arriba, ya no quería salir. Y ahí en ese balcón, que era el mío, pedía la bebida o pedía los pocos alimentos que ingería, los pedía en la tienda de la esquina y me los subía por una cuerda. Y ahí me quedé. Nunca limpié ese departamento, rara vez me bañaba. Ahí fue realmente mi fondo. Había una parte donde decía, bueno, no es posible que hayas fracasado como hijo. Has fracasado como hermano, como esposo, como empleado. Era muy difícil yo enfrentarme a esa realidad. Y por eso me volví a drogar. En una ocasión me di un pasón de cocaína muy, muy fuerte. Y fue una cantidad mucho más fuerte de la que normalmente yo ingería, ¿no? Y me produjo una taquicardia bestial. Fui bajando de calidad de cocaína, ¿no? Y al final acabé con una cocaína amarilla, malísima. Estaba cortada con raticida. A veces pueden haber algunas otras sustancias psicoactivas, pero en el peor de los casos podemos encontrar otras sustancias inertes como el manitol o como vidrio. Podemos encontrar incluso warfarina, que es un veneno para ratas, literalmente, u otras sustancias que están ahí hechas para darle peso, para darle consistencia a la cocaína. Se me habían caído los dientes, tenía la boca llena de aftas. O sea, tenía un deterioro físico muy mal. Era un esqueleto viviente. Ya no quería saber nada de Julio. Yo veía que ya no tenía ningún remedio. Yo pensé algún día, pues me hablarán y me dirán, se murió, ¿no? En el suicidio pensé muchas veces. Yo lo que quería era conseguir una pistola, pero nunca la conseguí. Porque yo creo que en el fondo tenía una parte que me gustaba estar ahí. Me gustaba estar en ese sufrimiento, en ese dolor. No quería salir, yo no quería ver la luz, yo no quería ver a nadie. Sonaba el teléfono, no lo contestaba, tocaba en el timbre, tampoco abría. Esa impotencia de no poder respirar si no tienes alguna sustancia dentro, ¿no? Ahí ya empiezo a alucinar, entonces empiezo a ver como hilos que cuelgan. Me empezaba el cuerpo a no funcionar. Era amarrarme esta mano y jalar con una corbata para poder llevarme la copa a la boca. De que trataba yo de tomar y no podía, de la temblorina. Sentí que me moría, sentí que el corazón me explotaba y lo único que se me ocurrió fue caminar. No me detuvo nadie, nadie me buscó pleito. No sé qué pasó durante ese tiempo. Girando por todo México como loco. Con una sensación de no estar, con una sensación de querer morirse, con una sensación de abandono, una sensación de derrota. Le hablé a Meche, a mi hermana, a Meche.
Meche me dijo, ¿por qué no te llevo a un lugar que yo conozco? Me tenía que poner en manos de alguien, sin embargo no sabía en manos de quién. Se veía abatido y se veía muy angustiado y muy... una gente torturada, ¿no? O sea, una gente que lo estaba matando, el problema que tenía y no sabía qué hacer con él mismo, ¿no? Necesitaba que alguien decirle, ahí te lo paso, porque yo ya no puedo, ¿no? O sea, era tal el peso que traía encima que ya no podía más. Realmente somos muy buenos hermanos. Oye, yo no quiero que tú te mueras y que me dejes sola, ¿no? Dos décadas de alcohol, 15 años de tranquilizantes y 3 de adicción a la cocaína es lo que ha necesitado Julio Pradera para llegar al fondo de su adicción. El único apoyo que le queda es su hermana. Yo lo sentía a él, que necesitaba que alguien tomara la decisión por él, porque él no la iba a tomar, pero que necesitaba ayuda y que depositaba en mí su vida. Vamos a salir adelante. Sí. Ella no me dijo que me iba a llevar a una clínica de recuperación. El chiste era que me llevaran a donde fuera. Julio, cuando llegó a la clínica, era un hombre en un gran sufrimiento. Estaba en un llanto continuo. Estaba muy, muy bajo de peso. Su rostro era un rostro de colores entre rojizos, pálidos. Pero al verlo a los ojos, más allá, adentro de él, había un hombre muy, muy valioso. Recuerdo que me metieron en una cama. Fueron muchos días que me despertaban, me daban de comer y me dormían. Pero no consumir me dolía. Me dolía, mi cuerpo me lo pedía, mi alma, mi mente me lo pedía. Así estuve mucho tiempo con una apetencia y un craving increíble. Si no era de la pastilla, era de la cocaína. Si no era de la cocaína, era de las cervezas. Yo lo que quería era irme, ¿no? El fenómeno del craving es el enemigo a vencer. Y lo definimos como esta gran ansiedad, gran compulsión por consumir la sustancia que es más fuerte que cualquier otra cosa. El dejar atrás una dependencia implica dejar de consumir y modificar el estilo de vida del sujeto. Y a los 15 días regresó Meche. Me invita a comer. Nos dieron oportunidad de salir a comer y Julio pidió, quiero un tequila. Pues sí, tráigaselo. La realidad es que traía una soberbia de seguir haciendo lo que venía haciendo toda mi vida. Y me dijo, ¿te quedas o nos vamos? Y me aventé al vacío, ¿no? Me aventé al vacío diciéndole a Meche si me quedo. Julio estaba probándome. Y así, no me acuerdo si fueron 4, 5 o 6 tequilas, ¿no? Por supuesto no se los tomó, ¿no? Entonces ahí supe, por primera vez en mi vida, que sí había una gran esperanza. Porque la decisión ya era de él, no era mía.
La primera etapa por la que tienen que pasar todos, pues primero es un proceso de desintoxicación. Es una etapa muy dolorosa desde el punto de vista físico, porque vienen los síntomas de la abstinencia de la sustancia. Después viene la tercera etapa, que es la etapa en donde el paciente acepta que es adicto. Me hicieron entender que tenía una enfermedad que se llamaba alcoholismo y drogadicción. Pero no solo fue difícil enterarme de lo que tenía, sino de lo que había dejado de hacer, ¿no? De lo que había dejado de querer, de lo que había dejado de disfrutar, de a quien había lastimado, de a quien había dañado, ¿no? Fue un momento muy difícil. Ya más o menos rehabilitado, ya en mejor estado físico y todo, me decía, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Le dije, hazme caso, vas a ser un buen maestro de guitarra. Y empecé a ver una serie de beneficios en mi trabajo, con la nueva gente que yo conocía. Me empezaron a contratar en escuelas y empecé a tener amigos nuevos, dinámicas nuevas, pensamientos nuevos, actitudes nuevas. Y dije, pues me gusta. Julio regresó a su esencia, a lo que es realmente él, con ánimos de luchar todos los días y el reconocimiento del gran esfuerzo que hace. Yo creo que es una gente muy valiosa. La siguiente vez que tuve contacto con Julio, me dijo, creo que cumplo 5 años de que estoy rehabilitado y quiero que vengas a mi cumpleaños. Creí que era un buen momento para que mis hijos también vieran ese ejemplo. Creo que les ha servido también. A mí me sirvió también. He recuperado la tranquilidad de haber podido pedirle perdón a la gente que lastimé. El valor de no tener que buscar ninguna sustancia para evadirme de mi vida. El poder aceptar mi vida, y he dejado en el camino a muchas gentes que no eran para mí. Mi futuro lo veo transmitiendo lo que tengo, transmitiendo lo que me duele, transmitiendo esperanzas, transmitiendo gusto por vivir, transmitiendo que puede haber dos vidas, que nos podemos equivocar y podemos sacar las cosas adelante.